El aprendizaje motor es un proceso sin fin. Fíjense que a medida que avanzamos en edad también tenemos aprendizaje motor, porque la persona que avanza mucho en edad empieza a sufrir de limitaciones en su locomoción, adopta nuevos movimientos de acomodación específicamente. Y eso es un aprendizaje también que se produce durante el desarrollo ontogenético del ser humano. Siempre es de carácter positivo. Nosotros no tratamos de aprender cosas de carácter negativo, sino bien de carácter positivo desde el punto de vista motriz. Inclusive, los actos motrices que logramos aprender y que aún pueden considerarse para algunas personas como negativos, tienen una incidencia positiva en quien los hace, buscando aunque sea la acomodación de un determinado momento. Es un proceso de relación global entre el individuo que interactúa con su entorno. Aprendemos, como se dice en genética, por una norma de reacción. Reaccionamos en correspondencia con nuestro entorno. Hay un estudio que decía la característica de la cintura escapular de los niños de Sudamérica en comparación con la característica de la cintura escapular de los niños de Norteamérica, sobre todo específicamente Estados Unidos y Canadá en aquel momento. Se daba un proceso donde esa relación global del aprendizaje motor producía cambios en ambas estructuras. Por ejemplo, el niño del Sudamérica tenía un desarrollo motriz mucho mayor de la cintura pélvica y el niño de Norteamérica tenía un desarrollo mucho mayor de la cintura escapular. Los estudios fueron directamente a la parte del entorno. El niño de Sudamérica se acostumbra más a jugar fútbol. El niño de Norteamérica se acostumbra más a lanzar por el fútbol americano o por el béisbol. Y ese tipo de acción del acto motriz es propio del entorno. Y algo importante en la parte del aprendizaje motor es que es una de las pocas actividades donde se aprende a aprender. Siempre en el acto motriz, siempre se aprende a aprender. Lo vamos a ver más adelante cuando relacionamos todo esto con la parte de aprendizaje técnico. Como es lógico, todo proceso motriz, biológico, social tiene una serie de elementos muy vinculados a algo que todos ustedes conocen como las bases biológicas del aprendizaje. Por ejemplo, en la corteza cerebral nosotros tenemos varias áreas de asociación y áreas motoras. Fíjense, una de las cosas que a veces vemos es que la mujer desarrolla unas grandes habilidades para realizar varias actividades a la misma vez. Algunos estudios establecen que el cuerpo calloso de la mujer es un poquito más grueso que el nuestro, que el del hombre. Por lo tanto, la relación interhemisférica es mucho más fácil. Por eso la mujer puede estar hablando por teléfono, cocinando, planchando y oyendo lo que está pasando en casa de la vecina, sin ningún problema. Y no se equivoca. Esas áreas de asociación, incluida un área muy importante en el ser humano, que es la área de Wernicke, permite que el aprendizaje motor, mientras esas áreas de asociación y esas áreas de motora estén en las mejores condiciones, se da un aprendizaje motor con mucha más facilidad. También desde el punto de vista biológico hay un elemento muy determinante, que son las vías de transmisión de la información. Ahí les puse las vías laterales, las vías mediales y el tracto córtico bulbar, donde se produce un trasiego de información continua, que cuando esos sistemas descendentes y ascendentes no tienen una buena correlación, se puede afectar el acto motor, porque no hay forma de que la información llegue al sistema nervioso central y al sistema ejecutor, específicamente a partir de la médula espinal y todas las unidades motrices, como unidades motoras. Otro elemento importante relacionado con este sistema de transporte de la información, son los sistemas moduladores, tanto el cerebelo, que influye tanto en la parte propioceptiva para mantener el equilibrio, reaccionar, etcétera, como los ganglios basales. Y por último, un elemento biológico de gran importancia son los sistemas propioceptores. Fíjense que nosotros aprendemos de tres formas fundamentales. Una forma que es visual, una forma que es auditiva y una forma que es propioceptiva. Cuando se hace interacción compleja entre los sistemas perceptivos, cognitivos y de acción, se da el aprendizaje. Generalmente el deportista tiene un alto aprendizaje propioceptivo a través de los órganos de los sentidos, y desde ese mismo punto de vista tiene un alto aprendizaje específicamente visual por la fijación de un movimiento, creación del movimiento y repetición del movimiento. Hay elementos fundamentales en el aprendizaje del acto motriz, y específicamente lo vamos a relacionar con la técnica de aprendizaje de cualquier elemento del voleibol. La memoria. Y la memoria, ya viéndolo desde el punto de vista de las memorias múltiples, esa memoria motora que es tan importante
para tener la habilidad de desarrollar una actividad física y responder a los diferentes estímulos que se dan en un deporte donde los superreflejos son fundamentales, como es el voleibol, respuestas en milésimas de segundo, tiene que crearse a través del sistema motor. Los enlaces temporales que se producen en la memoria a partir de la corteza motora son fundamentales, muy relacionados con una serie de neurotransmisores a nivel de corteza motriz que rompen los enlaces temporales. Nosotros, cuando creamos memoria, se establecen enlaces entre diferentes neuronas, y cuando se produce el estímulo visual, auditivo, perceptivo de realizar una acción, rápidamente esos enlaces temporales se activan y por eso producimos el movimiento. Cuando estamos en estado de tensión, ocurre algo muy interesante: se liberan grandes cantidades de catecolamina, específicamente adrenalina, noradrenalina, y los altos volúmenes de esos neurotransmisores u hormonas en sangre rompen los enlaces temporales. Baja la tensión y vuelven a formarse en los enlaces temporales. Por eso la memoria es tan importante para poder aprender. Fijar un movimiento requiere de que tengas la posibilidad de establecer buenos enlaces a nivel de corteza motora. De la misma forma, en cuanto al aprendizaje motor, es muy importante la atención. Si no ponemos atención a lo que estamos haciendo, es muy difícil aprender. Ya ahora, con los medios electrónico, con las diferentes herramientas de las tecnologías, a veces hay personas que pueden desviar la atención hacia una explicación a través de modelos y utilizarlo a través de modelos visuales. Eso ya se puede hacer. Hay muchos deportes que el niño fundamentalmente aprende por modelos visuales que no son modelos naturales, son modelos que aparecen en el video. Y mucha gente está utilizando esa tecnología para establecer el proceso de ensayo de error. Te fijas cómo está en el video, tratas de repetirlo, tú te grabas en el video y haces una extrapolación entre ambas acciones. Y está muy vinculado a la capacidad de atención, porque de ninguna forma, ya sea ni con video, ni en el medio natural, si no prestas atención, no puedes lograr un aprendizaje efectivo. El otro elemento importante es cómo se organiza la práctica. Hace mucho tiempo, desde que nosotros nos vinculamos al deporte, empezamos a visualizar una serie de cosas que hemos estado trabajando en diferentes sectores. Muchos entrenadores llegaban y querían que el niño o el joven o el adulto mantuviera un nivel técnico de aprendizaje ideal después de haber dado una carga física muy alta. Dos cosas diferentes entre el atleta de alto rendimiento y el atleta que está en un proceso de iniciación y progresión. El atleta de alto rendimiento puede hacer entrenamiento antes del trabajo técnico, porque el objetivo puede ser mantener un nivel de resistencia con eficiencia y eficacia de la ejecución técnica. Es decir, yo te canso para ver si tú después del cansancio puedes mantener la eficiencia técnica. Pero eso es para alto rendimiento. Por eso es muy importante cómo organizar el proceso de práctica. No es recomendable, bajo ningún concepto, un proceso de enseñanza y de perfeccionamiento técnico, que el deportista realice actividad de aprendizaje técnico con cansancio, porque el sistema nervioso central no va a fijar ni va a poder desarrollar todos los elementos ideales para el desarrollo técnico. Y por supuesto, un elemento que yo considero para mí muy importante en un deporte como el voleibol es la retroalimentación sensorial. Cuando hablo de retroalimentación sensorial, no solamente por vía auditiva, es por vía visual y es por vía perceptiva. El voleo, la sensación del voleo, no es igual si yo le explico a si yo la siento. La sensación de la acción del bloqueo no es igual si yo lo explico a si yo lo siento. Entonces, esa retroalimentación sensorial es fundamental también para el aprendizaje en un deporte como el voleibol. Y un último elemento que podría ser el primero es la motivación. Señores, si no hay motivación, para nada en la vida podemos lograr objetivos específicos de calidad. Si el atleta no está motivado, y es uno de los principios fundamentales del entrenamiento, la participación activa y consciente del deportista, es difícil el aprendizaje. Tú tienes que sentir la motivación, el entrenador tiene que provocar la motivación del aprendizaje. Por eso, esos elementos se consideran elementos fundamentales para lograr el aprendizaje motor, no solo desde el punto de vista de la parte deportiva, sino también de la parte psicomotriz, que es tan fundamental para que el niño llegue con habilidades básicas ya desarrolladas, por ende un aprendizaje mucho más fácil.